Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 3700-2025. A continuación, se dará lectura del acta. 29 de abril del 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrado por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 3700/2025.tse, recurso de apelación interpuesto por la empresa diagnóstica peruana SAC en el marco de la licitación pública número 13-2024-ONADOMANI-SB-1, efectuado por el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé para la contratación de suministro de bienes, adquisición de reactivos de bioquímica clínica con equipamiento más control de calidad interlaboratorial para el servicio de patología clínica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. En representación de la parte impugnante de la empresa diagnóstica peruana SAC, para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Jonathan Anthony Galvez Nieto, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 55.076. Asimismo, para realizar el informe hecho se encuentra presente la señora Elizabeth Ortiz Gil, identificada con DNI número 40575396. En representación del tercer administrado WP Biomed S.A., para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Cristian Pita López, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, número 46.194. Asimismo, para realizar el informe hecho se encuentra presente la señora Ariana Zoila Quena y Almidón, identificada con DNI número 46647124. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pese a haber sido notificada el 23 de abril de 2025 mediante publicación al toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se comunica el director del acta. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del impugnante Diagnóstica Peruana S.A.C. por el espacio de 10 minutos. Señores Jonathan Galvez y Elizabeth Ortiz, adelante. Gracias, doctora Arana. Que tengan todos muy buenos días. El presente procedimiento de selección está circunscrito en la licitación pública 13-2024 del Hospital San Bartolomé. Siguiente, por favor. El adjudicatario, la empresa Biomed, no presenta en su oferta el registro sanitario vigente del producto microalbuminuria. Siguiente. ¿Qué pedía en las bases integradas? Entre otros documentos admisorios, en la página 32 y 33 de las bases integradas, solicitaban copia simple, legible del registro sanitario certificado del registro sanitario, el cual tenía, siguiente, que estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. Y esta es una nota muy importante. Asimismo, en el contenido de este documento, a letras de color rojo, dice: la vigencia de los registros sanitarios se entenderán prorrogadas hasta el pronunciamiento de la institución de la DIGEMIT, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, que es el presente caso, y o productos sanitarios, hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario de reinscribir. Por lo que queda claro de que un postor debía presentar su registro sanitario y en el caso que se encuentre en trámite de reinscripción, presentar el trámite de la reinscripción para que el comité tenga esa certeza, esa viabilidad de que el trámite se encuentra en curso. Siguiente. ¿Qué ofertó la empresa Biomed a folio 276? Adjunta el registro sanitario del producto Microalbumin Kit, cuya vigencia tiene del 15 de noviembre de 2019 y vencía el 15 de noviembre del 2024. Entonces, no perdamos de vista que la fecha de presentación de ofertas fue el 14 de marzo del 2025. Evidentemente, este documento autorizado por la DIGEMIT se encontraba no vigente. Siguiente. ¿Adjuntó el trámite de reinscripción como pedía en las bases integradas? No, no presentó ningún trámite de reinscripción. Más bien, ¿qué presentó? Curiosamente o extrañamente, adjuntó otro documento denominado renovación, cambio en el registro sanitario de los productos de los dispositivos médicos, cuyo trámite dentro del TUP es el número 80.
Este no es la reinscripción que estaban solicitando en las bases integradas y que todos los postores que estaban en trámite el registro sanitario debían presentarlo. Este es otro trámite, totalmente distinto al que pedían las bases. Siguiente. El trámite que hemos visto en la lámina anterior es el número 80. El trámite que debió haber presentado para decir que su registro se encontraba en trámite es el trámite TUPA número 255, como vemos en este ejemplo. ¿Correcto? Pero esto no fue presentado por la empresa Biomet. Es un ejemplo aleatorio de cualquier empresa cuyo trámite se encuentra, cuyo registro sanitario se encuentra en trámite, en renovación. Siguiente. ¿Qué ha indicado la entidad? En efecto, la entidad ha señalado que el adjudicatario pues no cumple con la acreditación solicitada en las bases, es decir, presentar un registro sanitario vigente a la fecha de presentación de ofertas y no adjunta y no verifica a la entidad que se encuentre un documento adicional en el que se pueda indicar, darle esa certeza al comité, esa convicción de que el trámite se encuentra en curso, en renovación. Siguiente. Como consecuencia, señala la entidad que existe un evidente incumplimiento por parte del adjudicatario. Siguiente, razón por la cual su oferta de la empresa Biomet debe ser declarada no admitida. Continuando en este caso, vamos a verificar que las empresas Biomet y Sistemas Analíticos, ambas no cumplen con acreditar documentalmente las especificaciones técnicas, en este caso, una en particular, características del equipo en sesión en uso. Siguiente. ¿Qué solicitaban las bases integradas? Observamos que a folio 21 y 22 se establecían a través de literal los documentos con los que debían ser acreditadas todas las especificaciones técnicas sujetas a acreditación, dentro de los que se encontraban catálogos, insertos, folleterías o documentos emitidos, sea por el fabricante legal o el dueño de la marca. Y dentro de las especificaciones técnicas para el equipo en sesión de uso se encontraban a ser acreditadas tipo, metodología, performance, características y muestras. En el lado izquierdo, en el lado derecho podemos ver el capítulo 3 de las bases donde se van a identificar las características del equipo a ser acreditadas. En esto podemos validar que una de estas especificaciones sujetas a acreditación era el consumo de agua requerido para el funcionamiento del equipo deberá ser suministrado por el proveedor. Es decir, esta característica también tenía que ser acreditada dentro de las especificaciones técnicas sujetas por parte de las empresas a ser acreditadas en relación al equipo en sesión de uso. Siguiente. ¿Qué presentó tanto Sistemas Analíticos como Biomet? No presentaron ninguna información referida a este acá. Siguiente. ¿Qué ha indicado la entidad en su informe técnico? Ha indicado, bueno, en primer lugar, que no se pronuncia en ninguna medida sobre sistemas analíticos, solamente se pronuncia sobre el postor Biomet, e indica, en este caso, al ellos presentar el postor Biomet una carta aclaratoria donde se menciona que el consumo de agua del equipo es 25 litros por hora, que con esto estaría cumpliendo lo requerido en las bases. Sin embargo, observamos que esta carta aclaratoria lo único que hace es indicar el consumo de agua del equipo, es decir, cuánto necesita de agua el equipo para su funcionamiento, mas no indica ni declara en ningún momento que esta agua será proporcionada o será dada por ellos durante la ejecución contractual. En este extremo, la carta aclaratoria no valida ninguna de las condiciones mencionadas y requeridas en las bases. Esto es un error por parte de la entidad en la interpretación. Siguiente. Por lo tanto, ambas propuestas deben ser consideradas no admitidas, tanto la de Biomet como de Sistemas Analíticos. Siguiente, por favor. En relación al cuestionamiento, otro cuestionamiento en este caso sobre sistemas analíticos es que presentan información incongruente entre el registro sanitario y el inserto del producto bilirrubina total. Siguiente, por favor. ¿Qué presentó sistemas analíticos? Presenta a folio 301 y 303 el registro sanitario de su producto bilirrubina, donde vamos a validar que en el registro sanitario original el fabricante es la empresa Abbott GmbH y Co. G. Sin embargo, a través de una resolución directorial, hacen el cambio de esta razón social y pasa a ser el fabricante a partir de esa fecha, Abbott GmbH. Siguiente, por favor. Sin embargo, al revisar la información presentada por sistemas analíticos en cuanto a la folletería, en este caso al inserto de este producto bilirrubina total, observamos que el fabricante que emite este documento es la empresa Abbott GmbH y Co. KG, que era la empresa que anteriormente estaba validada en el registro sanitario. Sin embargo, como hemos visto, en la actualidad este no es el fabricante autorizado por DIGEMIT. Por lo tanto, este documento no sería válido para poder acreditar las especificaciones técnicas de este producto bilirrubina total. Siguiente, por favor.
¿Qué ha indicado la entidad? La entidad ha indicado que efectivamente es procedente nuestro cuestionamiento debido a que el registro sanitario sufrió un cambio y el documento que se presenta no está refrendado por el fabricante del producto. En esa medida, siguiente por favor, la propuesta de sistemas analíticos debe ser considerada no admitida. Gracias. ¿Han concluido su posición? Sí, correcto. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, WP Biomed S.A. por el espacio de 10 minutos. Señores Cristian Pita y Ariana Kenaya, adelante. Señores miembros del tribunal, muy buenos días. No sé si se puede visualizar nuestra presentación. Se visualiza, puede iniciar. Muchísimas gracias. Vamos a absolver el recurso de apelación que ha presentado en este caso el postor Diagnóstica Peruana, partiendo de los cuestionamientos que se están realizando en nuestra oferta. El primero de ellos, y como hemos podido escuchar, es que se manifiesta que no se está presentando un registro sanitario. Eso decían en su recurso de apelación, ahora dicen de que no se ha presentado un registro sanitario vigente del producto microalbuminuria, ¿no? Y respecto a esto, también se ha hecho una mención a lo que indican las bases administrativas que, como bien sabemos, obligan tanto a los postores como en este caso a la entidad convocante. ¿Qué dicen las bases administrativas respecto al registro sanitario? En el literal F del numeral 2.211 se considera un requisito de admisibilidad donde se dice que se tiene que adjuntar la copia del registro sanitario o el certificado de registro sanitario de acuerdo al numeral 5.2. Y en el numeral 5.2 de las especificaciones técnicas lo que establece básicamente es que este tipo de documento tiene que encontrarse vigente y además, y también lo ha señalado el representante de la empresa impugnante, indica que la vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y o productos sanitarios hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir. Esta parte es bastante importante, pero hay que entender bien lo que dicen las bases. Las bases en ningún momento están solicitando, y lo reto inclusive al representante de diagnóstica, a que cuente la verdad completa cuando le toque dar su posición. Las bases en ninguna parte solicitan que se tiene que presentar la solicitud de reinscripción. Eso es muy importante porque en algunos otros casos sí lo han hecho las bases. En este caso, no. Y es más, se entiende que si yo presento un certificado de registro sanitario, este se tiene que entender o se tiene que comprender más bien prorrogado de acuerdo a lo que me están indicando las propias bases respecto al tema de la prórroga cuando se solicita. ¿Y por qué se tiene que entender esta situación? Hay un comunicado oficial de la propia DIGEMIT que se encuentra en la página web de la DIGEMIT como información oficial de la misma, que establece que la vigencia del registro sanitario se entenderá, es decir, esto es algo que ya está preentendido, presupuesto, prorrogada hasta el pronunciamiento de la entidad siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos se hayan solicitado dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir. Esta es una información oficial, ¿no? Y en tal sentido, volvamos a lo que dicen las bases. Cuando yo presente mi certificado de registro sanitario, se entiende, por lo que ellos mismos me están indicando, tomando el comunicado oficial de la DIGEMIT, que se va a considerar prorrogado el plazo de vigencia del registro que se ha presentado. Y esto además no es un tema que libremente la DIGEMIT como órgano o autoridad administrativa en el tema de los registros sanitarios ha manifestado, sino que viene además del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece en el numeral 13 del artículo 66, no lo ha considerado diagnóstica, que en el caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, como es la situación, se entienden prorrogados automáticamente. Es decir, basta que se haya solicitado su reinscripción, está prorrogada la misma. Y eso es lo que ha pasado con el certificado de registro sanitario que hemos presentado a folios 275, señores miembros del tribunal, el cual se ha presentado vigente. No nos dejemos engañar.
a la fecha de presentación de las ofertas. ¿Y por qué manifestamos esto? Porque el titular del registro sanitario, que es la droguería Mindre, no es nuestra empresa, realizó su trámite de reinscripción y lo realizó con fecha anterior al vencimiento del registro sanitario. Y esto se puede corroborar inclusive con la información de la propia DIGEMIT, ¿no? A la cual también puede acceder el propio tribunal. En tal sentido, no es cierto que hayamos presentado un certificado de registro sanitario que no está vigente. Tampoco es cierto lo que ha dicho el representante de Diagnóstica cuando manifiesta que hemos realizado un incumplimiento porque no hemos presentado este trámite de reinscripción, que no hemos estado cumpliendo algo que piden las bases. Y yo le pregunto, ¿en qué parte de las bases dice eso? Ustedes podrán verificar, señores miembros del tribunal, que en ninguna parte de las bases, vuelvo a repetir, se está solicitando que se tenía que presentar la solicitud de reinscripción. En tal sentido, no resulta, pues, posible que nos puedan obligar a presentar algo que las propias bases no lo consideraban. Y es más, que se tiene por considerado, por entendido, de acuerdo al propio comunicado oficial de la DIGEMIT, ¿no? Y debemos decir que a estas alturas, el trámite de reinscripción del registro sanitario del producto que es cuestionado ha sido autorizado. Es decir, hemos presentado el certificado vigente con el trámite de la solicitud de reinscripción y a la fecha está totalmente autorizado. Y en el plano de las consideraciones, si el comité de selección, que no fue el caso, porque el comité de selección consideramos que más bien consideró que habíamos cumplido lo que pedían las bases administrativas y no nos observó en este punto, pero si hubiera sido el caso, que hubiera tenido una duda respecto a esta situación, hubiera inclusive haber podido pedir la subsanación de las ofertas para verificar o corroborar, pese a que hay un comunicado oficial de la DIGEMIT, si es que se encontraba vigente el registro sanitario o no. Situación que también ponemos en la posición de su tribunal al momento de resolver. Considerando lo siguiente, y lo más importante, las bases no solicitaban que se adjunte el trámite de reinscripción. En ninguna parte las bases está, y en tal sentido, nuestra empresa no cometió ningún incumplimiento como falsamente dice Diagnóstica. Hemos presentado exactamente lo que piden las bases administrativas con el sobreentendido del comunicado y en tal sentido se tiene que entender inclusive por una presunción de veracidad que lo que hemos presentado es un certificado vigente. Además, existe el comunicado de la DIGEMIT que no se puede soslayar, que indica que ante la solicitud de reinscripción se tiene prorrogada la vigencia. Y esto está de acuerdo a lo que dice la Ley General del Procedimiento Administrativo. En tal sentido, consideramos que hemos presentado lo que se ha requerido por las bases y este extremo debe ser declarado no admitido. Luego, respecto al segundo cuestionamiento, se indica que no hemos cumplido con una especificación técnica respecto al consumo de agua para el funcionamiento del equipo. No, al respecto, debemos indicar que en el folio 232 estamos señalando el consumo del agua del equipo y al respecto también debemos indicar que, que mediante carta del mismo fabricante se está señalando el consumo del agua del propio equipo. No, en tal sentido, se ha acreditado esta especificación técnica, no entendemos cuál es el extremo del cuestionamiento, que también incluso ha sido refrendado por la propia entidad. Doy pase a la parte técnica. Muchas gracias. Sí, buenas. Con respecto a los cuestionamientos contra la oferta del postor Diagnóstica Peruana, tenemos dos cuestionamientos. El número uno es el no cumplimiento del sustento de control de calidad. Dentro de las especificaciones del equipo en sesión en uso, solicitan que el control de calidad debe estar sustentado mediante folletería emitida por el fabricante. ¿Para qué? Para verificar que efectivamente los controles que se van a entregar sea para cada tipo de reactivo y tenga su grupo par de comparación, tal y como le indica en este extracto de especificación técnica. Por lo tanto, el postor Diagnóstica en ninguna parte de su oferta ha presentado un documento sustentando este control de calidad, ni siquiera en la carta aclaratoria que ellos colocan en base a su equipo en sesión en uso. Siguiente, por favor. El segundo cuestionamiento es una incongruencia en la mayoría de sus certificados de análisis. Señora Genaya, le resta un minuto, por favor. Ok. Sí, ellos presentan una carta de fabricante donde indican que sus certificados de análisis
Los reactivos de sus reactivos están certificados y validados en el analizador AU480, que es el que ellos ofertan. Siguiente. Sin embargo, siguiente, por favor. Sin embargo, en todos sus certificados de análisis, el instrumento utilizado para sus reactivos es el AU680. Hay una incongruencia de equipos ahí que no son válidos, por lo tanto, también su oferta debería ser no admitida. Gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, doctor Arana. Por 3 minutos, por favor. Adelante. Gracias, doctor. Entendemos los casos, los escasos, los vanos esfuerzos argumentativos de la defensa. Señalan en este comunicado, señalan de que las bases no lo indican. Todos los postores somos responsables del contenido y de la seguridad, de esa certeza, de esa convicción que le debemos dar a los evaluadores. 1. 2. El comunicado que hace referencia a la contraparte señala que la vigencia de los registros se entenderán prorrogados hasta el pronunciamiento de la institución, que es lo que recoge las bases integradas. Pero el comunicado de la autoridad sanitaria indica, siempre que te da una condición, que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos y o productos sanitarios hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir. ¿Y cómo lo sabría el comité de selección? ¿Cómo lo sabría cualquier operador de compra pública al revisar la oferta de Biomed tal cual como lo presentó en marzo? Si no lo había adjuntado la reinscripción de su trámite que lo había hecho supuestamente antes del vencimiento de su registro sanitario. No lo podría saber. Esto no es de una manera automática y por la sola presentación del registro sanitario que uno debería pensar, sí ha hecho la renovación. Esto no es así. Se adjunta el registro sanitario y se da esa certeza que dice el comunicado siempre que las solicitudes, sino cómo se materializaría esta condición. Ese es uno. Segundo, hemos visto también que la empresa Biomed considera algunos nimios ataques a nuestra oferta. Sin embargo, eso no ha ocurrido traslado en la absolución de traslado porque no lo ha hecho. Así que esos puntos se deben dar por desestimados a priori. Y respecto a la característica, y no lo ha sustentado del todo bien la contraparte y se entiende porque no lo ha acreditado. Lo que dice la carta del fabricante de su equipo, de la empresa Biomed, es que esta es una característica del equipo. Pero lo que se pedía en las bases era una condición que tenía que ser acreditada y que este suministro de agua debía darlo el postor. Y eso no lo ha acreditado con los documentos que solicitaban las bases integradas. Eli, ¿quieres acotar algo? Sí, justamente en relación al último punto, que si bien es cierto, ellos indican en la carta de su fabricante que la capacidad o la necesidad del equipo para que éste pueda trabajar es de 25 litros, esa es la necesidad del equipo, pero el requerimiento no era cuál era la necesidad del equipo. El requerimiento era que el postor suministrara esta agua para que el equipo pudiera trabajarlo. ¿Por qué? Porque existen equipos que trabajan con diferentes tipos de aguas, agua destilada, bidestilada o de otro tipo. De manera que esta agua, este tipo de agua en particular, tenía que ser suministrado por el postor. ¿Por qué? Porque si no, la entidad tendría que comprar un equipo para hacer destilación o bidestilación para poder trabajar con su equipo. Esa era la característica que se solicitaba acreditar. No cuál era el consumo, o sea, cuántos litros no, sino que esos litros sean proporcionados por el proveedor. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del caso administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Con su venia, señor miembro del tribunal. Por 3 minutos, adelante. ¿Cómo no? Respecto al primer cuestionamiento, lo que no ha podido demostrar diagnóstica y no lo va a demostrar, ¿no? Es que las bases en ningún momento están pidiendo que se adjunte un documento adicional al certificado o al registro sanitario en donde se indique la prórroga para la solicitud de reinscripción, la reinscripción del registro sanitario. Eso no está en las bases. En tal sentido no es exigible. Está en su imaginación y en básicamente cómo manipula los argumentos para decir que hay un incumplimiento cuando en realidad no lo hay. En ningún momento en las bases están señalando esta situación. Ahora, el comunicado de IGEMIT no es poca cosa, es un comunicado a nivel nacional, es un comunicado de conocimiento público de la entidad rectora en materia
de lo que es registros sanitarios y este tipo de productos. Y lo que dice, utilizando la propia palabra del representante de diagnóstica, es que se entenderá prorrogada de manera automática. El registro sanitario, basta que haya la reinscripción. No, esto se tiene que entender, se tiene que inclusive considerar qué ha pasado. Y en las bases administrativas tiene ese espíritu, porque dicen ellos en lo rojito, en la parte de registro sanitario, que la vigencia se entenderá prorrogada, es decir, está citando básicamente lo que dice el comunicado de DIGEMIT. Y tanto es así que el comité de selección inicialmente no consideró que nuestro registro sanitario no estaba vencido. Y vuelvo a repetir, si ese hubiera sido el caso, si hubiera tenido una duda y la supuesta certeza y todo lo demás, hubiera podido utilizar el artículo 60 precisamente para que se haga la aclaración. En tal sentido, ese argumento que utiliza el diagnóstico es una falacia, es decir, que hemos adjuntado una cosa por otra y que nos ha faltado adjuntar el tema de la prórroga. ¿Cómo vamos a juntar algo que las bases no nos piden? ¿No? Y lo más importante, el registro sanitario, la autorización para el registro sanitario ha sido otorgada por la DIGEMIT. Es decir, cuando hemos presentado el certificado de registro sanitario, estaba vigente. Y eso ha sido corroborado ahora, luego con el trámite, cuando se ha autorizado la inscripción. En el segundo cuestionamiento, respecto a que supuestamente no se cumple con una especificación, ¿qué es lo que dice la especificación para que entienda el tribunal? Consumo de agua requerido por el funcionamiento del equipo que deberá ser suministrado por el proveedor. Y de acuerdo a las propias bases y lo que ha argumentado el mismo diagnóstico en su recurso, lo pueden ver en sus hojas, ¿qué dicen las bases? Que yo tenía que sustentar este requerimiento con insertos, catálogos, fotoeditería, brochure, fichas técnicas del fabricante, inclusive con cartas del fabricante. Es decir, yo no podía adjuntarlo con un documento como postor, solamente el fabricante. Entonces, si me está diciendo que tendría que, porque ya no ha dicho nada que hemos acreditado cuánto consume agua el equipo, que dice que no es lo que pide, pero en realidad sí pide la característica, consumo de agua requerido por el funcionamiento del equipo, que deberá ser suministrado por el proveedor. Entonces, hemos indicado cuánto consume el equipo por el fabricante, con carta de fabricante. Señor Pero Quita, con, ¿acaso? Sí, para terminar nada más. Para terminar, cerrar la idea, por favor, señor vocal. Solamente con la carta del fabricante no podría yo sustentar algo que corresponde al proveedor. Y ahí se ve el tema de la contrariedad de este argumento y inclusive del propio requerimiento de las bases administrativas, que lo dejo a colación del tribunal. Muchísimas gracias. gracias. Habiendo concluido la posición de los representantes del impugnante y el tercero administrado, vamos a pasar a la estación de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días. No tengo consultas. Muchas gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. Sí, tengo una pregunta para el representante del adjudicatario. A ver. Hay un extremo en la cual señala o ha hecho referencia a un comunicado, ¿no? El cual también está en las bases, en la cual se señala de que habría, digamos, la prórroga del registro sanitario, considerando una condición. En la oferta han presentado un documento, ¿no? Que es un trámite de registro, ¿no? A ver, déjenme encontrarlo aquí. Ya. En el folio 278, además de haber usted indicado que, bueno, si bien es cierto, las bases no lo exigían, ustedes han presentado un documento. Indica de que es un certificado de registro sanitario para productos farmacéuticos. Lo que quisiera más o menos conocer desde su postura o desde el punto de vista que tiene usted, ¿cómo se podría advertir de allí o digamos si se puede inferir de este documento que existe esta solicitud de reinscripción? Porque entiendo que las bases de todas maneras lo exigen. ¿Podría darle un alcance al respecto, por favor? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, señor miembro del tribunal. Lo primero que tendría que decir, y con todo respeto, es que las bases no lo exigen. Las bases, y usted lo podrá ver en el numeral 2.21 y también en el numeral 5.2, que es donde hacen referencia al registro sanitario, certificado de registro sanitario,
En ningún momento exigen que se tiene que presentar la solicitud de la reinscripción del mismo. Eso no está. Es cierto que en algunas otras bases de otros procesos sí hemos advertido que se ponía eso, ¿no? Que en caso se haya solicitado la prórroga, el postor deberá presentarlo. En este caso no. Y nosotros estamos obligados a cumplir lo que dicen las bases administrativas. Ahora, ¿cómo se interpreta esto y se relaciona con el comunicado de IGEMIT? Que el comunicado de IGEMIT es un comunicado a nivel nacional. Es como cuando el OCE emite comunicados, pongamos ahora que ha cambiado la nueva normatividad, y sale un comunicado a nivel nacional. El mismo hecho de que haya salido a nivel nacional implica a los actores que conocen esto, en este caso, las entidades públicas, que deberán entender que basta la prórroga para que basta la solicitud de reinscripción para que se prorrogue la vigencia del registro sanitario. Y eso es lo que hemos considerado que ha entendido inicialmente también el comité de selección, cuando ha considerado válido nuestro registro sanitario. Yo le pregunto esto porque en el folio 33 de las bases, bueno, al margen del comunicado que usted ha mostrado, que también entiendo lo ha mostrado en la parte representante del impugnante, sí se establece esta condición de que la vigencia del registro sanitario se entenderá prorrogada, ¿no? Hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que la solicitud de reinscripción, ¿no? De los productos farmacéuticos hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia. Claro, si bien es cierto, no está especificada en las bases que se tenga que presentar, sí hay esta condición como para que probablemente el comité pueda evaluar si en algún momento esa circunstancia se manifiesta durante la presentación de las ofertas. Entonces, por eso le preguntaba, tomando en cuenta que en su oferta sí han presentado un documento, ¿no? De un trámite. Entonces, mi pregunta iba más allá, no tanto si se debía presentar o no, sino que del mismo se pueda inferir que hay una solicitud en trámite. Esa era mi pregunta. El documento que nosotros hemos presentado es una actualización de registro sanitario. Obviamente, si no estaría vigente el registro sanitario, no se podría actualizar el mismo. O sea, también es un tema redundante en el sentido de que se mantiene la vigencia, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetirle de que en las bases no se está pidiendo que presentemos la solicitud de reinscripción. Ese punto me ha quedado claro, entiendo la postura. Bien, muchas gracias. Me queda más clara esa parte. Ahora, tengo una pregunta final para el representante del impugnante. Acaban de mencionar, no sé si podría encender su cámara, bueno, ya está encendida. Acaban de mencionar con relación a esta especificación que se requiere para el equipo de sesión en uso, que debía hacerse referencia al tema del consumo del agua. Entonces, lo que indica las bases, entiendo que es que, me dan un minuto por favor, lo puedo aquí. Sí, dice la característica que está vinculada a ese equipo es que el consumo de agua requerido para el funcionamiento del equipo deberá ser suministrado por el proveedor. Entonces, mi pregunta, porque escuché en uno de los argumentos, era que en realidad no es necesario, o sea, no se ha pedido que se señale la característica de consumo, ¿no? Si es por litro de agua o no, sino que esto sea suministrado por el proveedor o sea ofrecido por el proveedor. Quería preguntar puntualmente desde la postura de la parte impugnante, ¿cómo es que se debiera acreditar esto en un documento técnico? Considerando que dentro de los requisitos o de las exigencias que establecen las bases, también hay determinados documentos que permiten, como el anexo 3, por ejemplo, permiten al postor señalar que cumple con los términos de referencia, en este caso con las especificaciones técnicas. ¿Cómo es que debiera, desde su postura, acreditarse este tipo de requisitos? Sí. Como hemos visto, la característica es clara, ¿no? Lo que te piden es que se deberá suministrar el consumo de agua, no el volumen. El volumen es independiente y eso variará con cada equipo, eso no es ningún inconveniente. Okay. Dentro de los documentos, como vimos, para poder acreditar esto se encontraban documentos emitidos por el fabricante legal, dueño de marca. En ese sentido, como hemos acreditado nosotros es a través de carta del fabricante, donde el fabricante nos compromete a nosotros como postores, como proveedores,
a entregar el consumo de agua requerido para que el equipo pueda funcionar e indica el consumo de agua de este equipo. En nuestro caso es de 20 litros. Entonces, en esa medida nosotros estamos siendo avalados a través del fabricante, quien nos está combinando a nosotros como proveedores a dar ese suministro de agua, ¿no? Y a través de eso nos comprometemos. Que en este caso la empresa Biomet también pudo hacerlo de la misma medida, siendo que ellos han presentado una carta de fabricante también, y la carta de su fabricante pudo haber hecho esta acotación en este caso. Ok, Así lo hemos acreditado. ok, me queda claro la postura que me menciona. Bien, señor presidente, no cuento con más consultas. Bien, gracias. Se recuerdan las partes que estamos en sesión de consultas, tienen la plena facultad de presentar los argumentos que consideren pertinentes a través de la mesa de partes y por escrito. De mi parte, no voy a formular preguntas, con lo cual damos concluida la presente audiencia. Buenos días con todos. Buenos días.